Y pues el tema, ¿verdad?, es lo que es el temor a Dios. Y pues me enfocaba en lo que era el versículo, ¿verdad?, que es Proverbio 1:7. Y me encantaba porque dice: el principio de la sabiduría, este es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? Y aquí pues aquí me detenía yo y me ponía a meditar, ¿verdad?, lo que era el temor a Jehová, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad?, pensamos que el temor a Jehová es tener miedo, cuando no es eso, ¿verdad? El temor a Jehová es reverencia y respeto, ¿verdad? Tener respeto hacia la presencia del Señor. No es, ¿verdad?, como muchos pensamos, ¿verdad?, que es tener miedo, ¿verdad?, de las cosas que Dios, ¿verdad?, puede hacer. Aunque Él, ¿verdad?, en su infinita misericordia, y eso muchos no lo entienden, ¿verdad?, que algunos lo toman, ¿verdad?, a favor. Tal vez Dios, ¿verdad?, nos da la oportunidad de llegar a una iglesia y Él, ¿verdad?, viene diciéndonos las promesas, pero nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, a veces en otras cosas, y también en lo que si nosotros no hacemos como Dios dice, Él tal vez hasta puede mandar fuego del cielo, y sí lo puede hacer, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia, Él nos da promesas y no nos enfocamos a veces en eso, sino, ¿verdad?, en las cosas que nos puede suceder. Pero dice que el temor a Jehová no es, ¿verdad?, tenerle miedo. Aún cuando uno tiene ese temor, ¿verdad?, ya no tiene miedo de lo que pone el enemigo, ¿verdad? Porque el temor es una cosa y el miedo es otra. Entonces, y el temor a Jehová es eso, es tener respeto y reverencia hacia Dios, ¿verdad? Donde muchos, ¿verdad?, están bien equivocados cuando dicen, ¿verdad?, yo le tengo temor a Dios. Yo mejor hago esto porque el temor a Dios no. El hacer las cosas para Él es porque le tenemos, ¿verdad?, ese agradecimiento, ¿verdad? Y aquí en Hebreos 28:29, y quisiera, ¿verdad?, que lo buscaran, ¿verdad?, allí, y que lo meditaran. Estos versículos están poderosos. Y dice Hebreos 28:29: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Imagínense, nosotros cuando llegamos, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad?, lo primero que traemos un gran agradecimiento, ¿verdad? Y no nos enfocamos en que Dios, ¿verdad?, nos puede hacer algo si no lo hacemos, sino enfocarnos en ese agradecimiento. Por ejemplo, ¿verdad?, yo cuando yo vine aquí a la iglesia, pues sí, yo tenía ese gran agradecimiento porque el Señor, ¿verdad?, como Dios obró en mi vida, en mi familia, en mis hijos, ¿verdad? Y se despertó ese agradecimiento, y lo único que, yo quería era, ¿verdad?, darle el agradecimiento a mi Dios, ¿verdad?, a través del servicio. Y aquí, ¿verdad?, en Hebreos 28:29 dice, ¿verdad?, que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Entonces eso es lo que quiere decir, ¿verdad?, que nosotros que agradezcamos al Señor, ¿verdad?, y que sirvamos con las intenciones correctas, ¿verdad?, con el temor a Dios, de hacer las cosas bien. No que Dios, ¿verdad?, nos va a asesinar, o nos va a dar alguna cosa mala, ¿verdad?, sino que hacer las cosas con las intenciones correctas. Y como dice, el temor a Dios no es tener miedo de que Él nos va a castigar, sino es hacer las cosas con las intenciones correctas y tener respeto y admiración hacia Dios. Hacer las cosas, ¿verdad?, no como el enemigo nos pone en el corazón, ¿verdad? Si yo me alejo de aquí, Él va a hacer esto, ¿no? Porque el Señor, ¿verdad?, está viendo nuestro corazón, ¿verdad? Él, por eso en su palabra, ¿verdad?, nos habla claramente. Dice que por eso, ¿verdad?, cada uno, los que tenemos que servir, sirvamos con esa rectitud, con el temor, ¿verdad?, ser íntegros. Y la palabra íntegro, ¿verdad?, yo la buscaba y me decía, una persona que es íntegra es una persona honesta, ¿verdad? Y que el Señor confía plenamente en la persona honesta, ¿verdad?, en que no tiene
¿verdad? Intenciones malas, en que si cuando hace alguna cosa no es para, o sea, ya dentro de una iglesia, ¿verdad? Si servimos, no es para que veamos, hey, esa hermana, hey, cómo le hace, o sea, recibir halagos de parte de la gente o por quedar bien con alguien, sino, ¿verdad? Hacerlo para Dios, porque del que tenemos recompensa, ¿verdad? Es del Señor, de parte de nuestro Dios, que Él es el único, ¿verdad? Que nos da la oportunidad, ¿verdad? De estar, ¿verdad? En un lugar sirviéndole. Como dicen, ¿verdad? Es un privilegio que Dios nos da, ¿verdad? A través del temor a Dios nosotros servimos con las intenciones correctas. Nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Ser perfecto, ¿verdad? En lo que es, ¿verdad? Servir. Nosotros, ¿verdad? Yo quiero explicarle, ¿verdad? Lo que es servir, ¿verdad? Con esas intenciones y perfectamente hacia Dios. Conforme, ¿verdad? La palabra, la perfección no quiere decir que no nos vamos a equivocar, sino que, ¿verdad? Que nosotros vamos a ser maduros en lo que estamos haciendo, porque ahí es donde entra, ¿verdad? Lo que es hacer las cosas con las intenciones correctas, ¿verdad? Porque muchas veces el Señor, ¿verdad? Nos va a llamar la atención a través, ¿verdad? De alguien que esté, ¿verdad? Más al frente que nosotros. Entonces ahí es donde, ¿verdad? El Señor prueba con qué intenciones lo hacemos. Entonces cuando viene esa corrección es donde el Señor nos está también, ¿verdad? Ahí probando lo que es, ¿verdad? El temor a Dios y la rectitud y lo que nosotros estamos aprendiendo también. Entonces, ser perfectos, ¿verdad? No es que nos vamos a equivocar, sino que Dios nos va a perfeccionar, a ser gente más madura, ¿verdad? Y a través de esto, del temor a Dios, yo sé que cada uno vamos a ir, ¿verdad? Escalando, porque también, ¿verdad? Dios está ahí en ese proceso. O cuando vengan también, ¿verdad? Hablando de procesos, vienen los procesos y nosotros también, ¿verdad? Allí Dios nos está probando lo que es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces ¿verdad? Optamos por alejarnos, ¿verdad? Porque esto que viene yo no lo aguanto. Cuando Dios dice, ¿verdad? En sus palabras que lo busquemos a Él, ¿verdad? Y Él, ¿verdad? Nos dará la fuerza, nos dará la sabiduría, ¿verdad? De todo lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hacemos eso es porque nosotros buscamos, ¿verdad? El temor y la sabiduría de Dios, y es, ¿verdad? A través de su palabra. Hay alguien, ¿verdad? Hablando de la integridad, alguien íntegro es alguien con temor al Señor, ¿verdad? Alguien que, vea, se aleja de los pensamientos malos, aún, ¿verdad? Cuando viene eso y uno, porque somos seres humanos, ¿verdad? Y algunas veces tal vez los podemos dejarnos llevar por los dardos del enemigo, pero aquí es donde viene, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Y el temor a Dios. Y el ser íntegro es, ¿verdad? Tener ese temor en el corazón. Aún dice de que alguien íntegro es alguien fiel también, ¿verdad? Demostrarle esa fidelidad, la fidelidad que Dios, ¿verdad? Nos ha demostrado a través, ¿verdad? De todo, desde el momento, ¿verdad? Que nos dio la oportunidad de cambiar nuestra vida, que aún hemos ido escalando. Aún, ¿verdad? Se nos da la oportunidad, como les decía, de servir. Él, ¿verdad? Nos demuestra, ¿verdad? La fidelidad hacia con nosotros, pero nosotros también demostrarle a través de ese temor la fidelidad a Él. Y recalcándole, ¿verdad? El respeto y la admiración. Eso es ser una gente fiel a Dios. Amén. Y lo que es, ¿verdad? También dice, alguien con temor al Señor también tiene conciencia de que está Él siempre presente, ¿verdad? Dice, tiene conciencia de su presencia. Está consciente y entiende que Dios está presente 24/7. Hermanos, como una vez, ¿verdad? Se nos compartía, ¿verdad? A dónde Dios nos prueba lo que es, ¿verdad? Tenerle el temor. A donde nos prueba la fidelidad, cuando nadie nos ve. Y cuando hay una oportunidad, ¿verdad? Viene el enemigo, porque el enemigo siempre está rondando, siempre está ahí, ¿verdad? Queriéndonos apartar
de Dios y nos pone, ¿verdad?, las trampas, pero aquí es donde Dios viene, ¿verdad? Y estamos conscientes de que Dios está mirándonos, de que Dios está presente en cada cosa que nosotros hagamos. Y esto me gustaba porque la presencia de Dios aún respalda a aquellos que son fieles. ¿Por qué? Porque va a venir el enemigo y va a poner cualquier situación donde se nos pruebe la fidelidad de Dios. Y Él siempre nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque estamos, ¿verdad?, aún en el lugar donde no hay nadie, ¿verdad?, presente, pero su presencia está ahí. Él está presente en todo lo que nosotros hacemos. Y dice Salmos 139, del 1 al 4, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Y de eso se trata, hermano, de que Dios está en todo, aún en lo que nosotros, ¿verdad?, no hemos hecho. Él lo sabe todo. Y eso, ¿verdad?, el que escudriña la palabra, por eso se hace sabio. Por eso dice ese proverbio, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cuál es la sabiduría? Es lo que nosotros escudriñamos y que queda marcado en nuestro corazón. Y aquí, ¿verdad?, en este salmo nos hace, ¿verdad?, saber de que Dios está en todos lados. Y el que anda, dice, con el temor de Dios, sabe que hay presencia de Dios y un respaldo. Es lo que yo les decía, ¿verdad? El que sabe que Dios está presente, él sabe de que anda, ¿verdad?, está cubierto, ¿verdad?, que no hay nada que lo pueda detener, ¿verdad? El temor de Dios no es religiosidad, hacer cosas por si acaso Dios se enoja, o el pastor o el líder. Aquí es donde entra lo que les decía, ¿verdad?, de que el temor de Dios no es por lo que nos van a decir, o hacer las cosas por lo que nos van a decir, sino porque para agradar al Señor, ¿verdad? Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos que lo honren, ¿verdad? No quiere que no, es que Dios me va a hacer esto si yo no lo hago. Él quiere que lo honremos en lo que hacemos para Él. Isaías 29:13 dice pues el Señor: porque el que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, que no le honremos de boca, sino que nosotros hagamos las cosas, ¿verdad?, sabiendo que Dios nos va a dar la recompensa, ¿verdad? No para ver que otros nos halaguen ni nada de eso, sino porque nosotros tenemos que hablarlo y hacerlo. Aún en la palabra lo dice, ser hacedores, no solo oidores, ¿verdad?, sino ser hacedores. Alguien con temor a Dios odia el mal. Y Proverbios 8:13 dice: el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Dice en este proverbio, ¿verdad?, el Señor aborrece lo que es, ¿verdad?, el mal, y a la gente soberbia, la gente que, ¿verdad?, tiene ese temor, Dios está junto a ellos. Por eso cada día, ¿verdad?, rindamos las cosas que nos aparta de Él, ¿verdad?, y tengamos ese verdadero respeto y reverencia a Dios, lo que es el temor al Señor. Y dice, porque cada día, ¿verdad?, el Señor camina con nosotros, pero si tenemos el temor en el corazón. Una persona con temor a Dios es alguien sabio, y nos dice, ¿verdad?, en la palabra de Dios, el temor de Jehová es el principio, ¿verdad? Él también, el que tiene temor de Dios tiene larga vida. ¿Por qué? Porque está obedeciendo al Señor. Y mientras nosotros le sirvamos aquí en la tierra, el Señor, ¿verdad?, nosotros somos sus vasos, tenemos que hacer, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Él tiene, ¿verdad?, hasta dónde vamos a llegar, pero si nosotros somos obedientes, aún en un proverbio, ¿verdad?, dice de que
cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, ¿verdad? Larga vida tenemos, ¿verdad? Pero aquí, ¿verdad? El que confía y el que tiene ese temor tiene larga vida, ¿verdad? Y Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, y esto me gustaba, ¿verdad? Más los años del impío será cortado. Aquel, ¿verdad? Que conoce la palabra de Dios y no hace nada, ¿verdad? Por contribuir, ¿verdad? A lo que Dios, ¿verdad? Nos manda. Entonces dice que es larga vida a los que temen a Jehová. Y también, ¿verdad? El que teme a Jehová tiene confianza. Proverbios 14:26 dice: el temor de Jehová está la fuerza y la confianza, y la esperanza tendrá esperanza tendrán sus hijos. Amén. Pues sí, aquí, ¿verdad? Me gustaba este proverbio también porque tenemos la plena confianza en Dios, ¿verdad? Tenemos ese temor, aún nuestras generaciones, ¿verdad? Ellos también, ¿verdad? Tendrán ese temor aún, ¿verdad? Y esto va por generaciones, ¿verdad? Ellos tendrán ese temor y lo van a transmitir a los hijos, ¿verdad? Y también alguien que tiene el temor es íntimo de Dios, ¿verdad? Y Salmos 25:14 también nos habla: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer sus pactos. Amén. ¿Verdad? En lo íntimo nosotros conocemos la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que nosotros, ¿verdad? Seamos salvos primeramente, pero también que nosotros hagamos correctamente y con las intenciones correctas, ¿verdad? Lo que hacemos para Él, no para agradar al hombre, ¿verdad? Sino a Él. Vean, con este pensamiento dice en Génesis, cuando el temor es probado, dice, cuando nadie te está viendo, ¿verdad? Cuando nadie te está viendo, allí es donde el temor, ¿verdad? Es probado, lo que les decía. Porque hay muchas veces, ¿verdad? De que se te va a presentar una oportunidad de volver a caer, pero allí es donde el temor de Jehová llega, y el que es sabio se aparta, ¿verdad? Y Génesis 39:9 dice: José fue probado en lo secreto, y no hay otro, dice, no hay otro que vea que no, una persona, ¿verdad? Aún te puede pasar las cosas, pero cuando nosotros tenemos en nuestro pensamiento que Jehová está ahí, nosotros entramos en ese temor, ¿verdad? Y hacemos las cosas para agradar al Señor más que todo, y con esto, ¿verdad? Con este pensamiento lo voy a dejar, ¿verdad? El hombre temeroso de Dios es sabio y llega hasta el propósito donde Dios lo quiere llevar. ¿Por qué? Porque ha entrado en lo que es, ¿verdad? Que es alguien íntimo de Dios, y ese es el que lo guía, y aún, ¿verdad? En las generaciones lo vamos a ver, porque es una promesa del Señor. Amén.